acá presente, también hizo un estudio, pero lo hizo con los nombres y lleva esa misma línea. Después está uno de los aspectos más conocidos en las migraciones, que es la nostalgia. Bueno, lo que sucede un poco con la translocación y la nostalgia es que uno es como si viviese permanentemente nostálgico, porque cuando está en el país extraña lo que está afuera y cuando está afuera extraña lo que está en el país. Entonces es como una especie de nostalgia permanente a la cual uno también se acostumbra, ¿no? Después están, Brasesco, que hizo un estudio muy importante, y lo que me interesa de esto es que ella hizo mucho hincapié en la edad. No es lo mismo migrar cuando uno es un niño que migrar cuando uno es un adulto, y eso siempre hay que tenerlo presente, porque los hijos de diplomáticos van a tener cuestiones con la identidad que ya la persona adulta por ahí no. Si uno vivió y creció en un país, tiene una identidad nacional que ya se estableció, mientras que lo que sucede con los hijos es que esa identidad puede no estar, del todo establecida, y eso generar ciertos conflictos. También se estudiaron cosas de la identidad y la cultura, y después Achotegui, que es un autor español, él estudió duelos migratorios y dice que los duelos del migrante, y por ende también yo coincido con él y con los duelos de la translocación, que son duelos parciales, porque el lugar sigue estando. Entonces, el problema con que el lugar sigue estando es que, por un lado, para uno tal vez es como si, ese lugar hubiese muerto, porque uno ya al no vivir ahí, ya, hay cosas que para la persona desaparecieron, pero el lugar, la realidad es que sigue estando. Eso a veces también puede generar. Y el síndrome de Ulises, que él lo trabaja sobre los migrantes, y dice que a veces cuando no se adaptan tienes cierta sintomatología, que no vamos a ver ahora, pero bueno. Ahí va. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que a mí me ayudó a armar, al marco teórico, los conceptos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el concepto de la vida cotidiana. La vida cotidiana, se presenta como una realidad ya interpretada. Quiere decir que nosotros nacemos y ya tenemos ahí una realidad que no es que nosotros, ya está ahí. Esto es muy importante porque lo que sucede en la translocación es que esa vida cotidiana permanentemente se corta. Y lo que tiene que hacer el que transloca es continuamente volver a decodificar un nuevo entorno, cosa que no tiene que hacer una persona que vive continuamente en un mismo lugar. Ya sabe cuáles son las costumbres, ya sabe, la cultura, la conoce. En vez acá, todo el tiempo uno, tiene que volver a decodificar un nuevo entorno, tiene que volver hacer algo que es no familiar, lo tiene que transformar en familiar. Lo único que trasciende a la vida cotidiana es el lenguaje. Gracias al lenguaje nosotros podemos ir más allá de la vida cotidiana. Después tenemos, la teoría de la complejidad, ¿no? Que en la migración es muy importante, es integrar diversas disciplinas hacia la integración del hombre consigo mismo. Y esto es muy importante para cualquier estudio de la migración. No podemos solo estudiarlo desde una disciplina. Después acá hay algo muy importante, que son autores que han estudiado Zuckerfeld y Sonis de Zuckerfeld. Ellos se han dedicado a estudiar la adaptación, y eso es muy importante. Y no solo eso, sino que estudiaron la resiliencia y hacen una diferencia entre resiliencia y adaptación, diciendo que la resiliencia permite transformaciones que por ahí la adaptación no. O sea, uno puede adaptarse a un lugar y no necesariamente existe una transformación, mientras que en la resiliencia sí. Al igual que en los procesos terciarios, que no vamos a desarrollar acá, pero donde está el concepto de transformación. Y después le dan mucha importancia al contexto vehicular. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos consideran
que las redes vinculares en cualquier parte son muy importantes. Por supuesto que consideran que a mayor red vincular, mejor, por lo general. Y después siempre hay que recordar que las migraciones ocurren dentro de una historia, que hay un tiempo para el migrante que puede ser subjetivo a veces y hay un tiempo objetivo calendario a tener en cuenta, que en el caso de la translocación puede variar y puede variar, digamos, bastante. Después la población que yo tomé es la población, digamos, de cónyuges que van de los 50 a los 70 años y que abarcan concepto que después vamos a explicar, que es la madurecencia, que acá mi amigo Montero lo creó. Y después están todas las utopías que pueden llegar a aparecer a partir de la globalización. Digamos, seguramente los estudios por venir sean diferentes porque la globalización ha modificado mucho las migraciones de la posguerra de las migraciones actuales. Bueno, y ahora llegamos a lo disruptivo, que yo ya les dije que es el impacto de fenómenos fácticos en el psiquismo que pueden provocar transformaciones del procesamiento psíquico. Acá hay conceptos muy importantes, como por ejemplo lo fáctico, que ya les dije que era importante. Después, la translocación como potencial disruptivo. Yo considero que la translocación es disruptiva por naturaleza. Ahora, si es disruptiva para bien o para mal, es lo que veremos. Después, los afectos que emergen de la experiencia. Y después, dos conceptos muy importantes, que es el discurso del conjunto y su importancia, y lo luminoso. Acá brevemente vamos a hablar de la manera en que la historia social se instaura en el sujeto y en el entorno. Lo que va a permitir va a determinar la relación de este sujeto con el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo vivo en un lugar, hay un entorno que va a llegar un momento que me va a decir, bueno, vos pertenecés a este lugar y me va a pedir a mí que yo un poco... La sociedad me va a pedir que yo, y el entorno me va a pedir que yo le devuelva eso. Es decir, yo pertenezco a, me va a decir, bueno, ahora vos me tenés que devolver ese pertenecer. Y me lo tenés que devolver de la manera en que, de tu cultura, con tu cultura. Entonces yo voy a ser un médico argentino que va a trabajar en Argentina con determinadas características. Lo que sucede con la translocación, y esto es importante, es que uno, como ya les dije antes, al estar representando al país, China me va a pedir que yo le devuelva el discurso del conjunto como chino, y yo no soy chino. Ahí es donde aparece esto del cómo sí. El cómo sí implica, en algún lugar, que yo tengo que aprender a sacarme y a ponerme un traje, como digo yo, en determinadas circunstancias, en donde yo voy a tener que aprender cómo manejo ciertas cosas. Y después está lo luminoso, que significa que yo cada vez que me voy a un lugar, siempre parto de que voy con algo propio que de repente se me torna no familiar, y que yo tengo que volver a hacer eso que se transforme en familiar de nuevo. Después acá lo que tenemos... Brevemente les digo que cuando uno nace tiene más como las sensaciones, después hay una oscura conciencia en algún momento de que alguien nos da gratificación y de que alguien nos frustra. Y acá es donde nacen las emociones, que es en relación a un otro. Y finalmente tenemos la palabra que nos va a permitir, que nos va a permitir llegar al sentimiento. Y acá. Bueno, ahora vamos al planteo epistémico del problema, que es situación de problema epistémico 3, situación abierta de hipótesis ad hoc. La fase conceptual es abductiva, la fase empírica cualitativa, la estrategia de investigación es de evaluación sistemática, el tipo de estudio es de laboratorio e interpretativo, diseños no experimentales, son diseños de investigación observacionales pasivos de Asher, con estudios de casos,
se realizaron mediante la triangulación del CLEP, las entrevistas guionadas en profundidad y entrevistas grupales, y la técnica de recolección es, no la técnica, esto está mal, lo puse mal, la manera en que las personas fueron transmitiéndose fue por bola de nieve, que quiere decir de boca en boca. Yo así conseguí a la población. Bueno, ahora ya empezamos con la parte metodológica, y lo importante de esta parte es que yo utilicé 3 técnicas. Una fue 3 métodos de recolección de datos: las entrevistas guionadas en profundidad, el trabajo individual en base al CLEP, que es lo que ustedes ven ahí alrededor, y las entrevistas grupales en base a la división etaria. El grupo A de 70 a 66, el B de 65 a 56 y el C de 55 a 50. Y lo que utilicé fue el Atlas-T, que es un instrumento validado de interpretación de datos. Ahí estamos. La prueba piloto, que yo ya les expliqué esto, me sirvieron para ver que el psicodiagnóstico no tenía tanta previsión como yo quería, que tenía que ver cómo se decodificaban las situaciones en un nuevo lugar, que tenía que trabajar sobre la relación con la institución, porque a veces era muy ambivalente, y que había diferencias, experiencias de acuerdo a si era diplomático, cónyuge o hijo, y que el cónyuge era un gran mediador, desde mi perspectiva. Bueno, fueron 12 casos, según género, mujeres adultas casadas por lo menos durante 10 años, actualmente 2 divorciadas y 1 viuda. Según nivel de instrucción, todas presentan nivel secundario completo, 2 de nivel terciario, 4 nivel universitario. Según momento de recolección de la muestra, junio de 2016, junio de 2017, y los 3 grupos que vemos acá. Bueno, se empezó con las entrevistas guionadas. Esto implicó datos demográficos y familiares, lugares significativos en la biografía y... ahí, bueno, lugares significativos en la biografía, elección de vida y vínculos. Y después pasamos al CLEP. Bueno, ¿cómo llegamos al CLEP? Esto fue el 4º accidente y último, que es que una noche que estaba pensando que las entrevistas me aburrían. Llegaba un momento que todos decían lo mismo, que todos, bueno, que me parecía que se tornaba como muy protocolar, lo cual podía ser un defecto también de profesión. Entonces, leyendo, veo una investigación de 2 personas, Saltman y Coulter, que lo que hicieron fue pedirle a un grupo de gente que les dijesen qué era lo significativo para ellos de su ciudad. Para eso les dieron 12 cámaras fotográficas, porque eran 12 personas, y les dijeron que saquen fotos de esas, de lo que les significaba importante de su ciudad. A partir de ahí, Scalwick hizo una adaptación e hizo lo mismo a través de los collages con estudiantes de psicología. Entonces, yo lo que hice fue también hacer una adaptación sobre eso y invité a realizar un collage con las imágenes que más le representaban su vida como cónyuge. Esto se hizo a través de recortes de diarios y se hizo a través de revistas populares del momento, en donde yo les daba las revistas y ellas elegían las imágenes y los textos, porque podían elegir tanto imágenes como textos, que es lo que ustedes ven ahí a su alrededor. ¿Ven? Acá está el collage. El objetivo es narrar qué pensamientos, sentimientos o sensaciones generó cada lámina, así como anécdotas autobiográficas al respecto. Y se les preguntó por qué eligieron la imagen, qué periodo representa, si tiene que ubicarse en algún lugar donde se ubica, que ustedes van a ver ahí que hay como unas cruces, porque es donde se ubican, qué imagen no encontró que le hubiera gustado agregar, alguna imagen se relaciona con su preocupación como migrante transitoria, qué imagen le representa un momento feliz y alguna imagen que le cause tristeza. Y después de eso hicimos lo que se llamó una entrevista grupal, que es que me dijesen qué era lo que les había surgido a partir del collage que habían realizado. Bueno, esto se realiza a partir de la teoría fundamentada, que es un método de investigación en el cual la teoría emerge a partir de los datos, desde Glauser y Strauss de 1967.
Sirve para tres cosas fundamentales. Uno es poder identificar e integrar categorías. Dos, ofrece una guía de cómo identificar esas categorías. Y tres, ofrece un marco explicativo para estas categorías. Esto se mete en un software que se llama Atlas-T, es un software cualitativo, se basa en el supuesto de la teoría fundamentada, o sea que congenia, permite trabajar con codificaciones a priorísticas, y en este caso las codificaciones se realizaron solo a partir de las imágenes, o sea que las primeras codificaciones que yo hice, las hice, ven acá, todo esto son decodificaciones que yo fui poniendo en el Atlas-T, y la hice mediante una frecuencia de imágenes. Ustedes van a ver que, por ejemplo, la familia, los amigos, la naturaleza y los objetos fueron imágenes que aparecieron en todos los clics. Entonces, a partir de ahí, ven, empezaron a aparecer distintas codificaciones. Uno era mudanza, que se ve que para los pelos bastante de punta. El otro era lo que tenía que ver con los ciclos migratorios, el volver, el despegar, la vuelta. Y el tercero tenía que ver un concepto, que es este concepto que yo ya había pescado, de la cónyuge como una malabarista. Estos son todos datos que ellas nos fueron trayendo y yo fui decodificando. Un poco como la persona que tiene que estar entre el hijo y el marido resolviendo un poco ambas partes. Y el puente, que es el que a mí más me gusta, que es la contención que permite el poder ir creando nuevos vínculos en los lugares a los que se va. Esto tiene que ver, los puentes tienen que ver con los amigos, con la familia, con la pareja y con la mascota. Acá ves está la codificación de los textos. Acá tenemos la codificación de la entrevista guión. Todo esto me llevó como 3 años, les aviso. Codificación de las entrevistas grupales. Y acá empiezan a aparecer los conceptos. Por ejemplo, el concepto puente, que es esto que les digo, que es la persona que lo contiene a uno cuando uno no conoce a nadie y le da la mano a uno. El hogar, que tiene que ver con esto de que cuando uno llega tiene que volver a encontrarse y rearmar lo familiar, y eso lo hacen a través del armado de las casas, por lo general. El destino, que eso, bueno, yo acá agarré los textos para que vean un poco como que el destino es siempre como incierto, hay siempre como una incertidumbre respecto al futuro. Yo lo que quiero es el misterio, el arte de la fuga, la vida es una obra abierta. Y la naturaleza, que por alguna causa siempre da paz, ¿no? Y después pasamos a los afectos. Los afectos son, por un lado, las sensaciones y emociones positivas, que por lo general era algo, digamos, las sensaciones y emociones positivas tenían que ver con cómo se autodefinían las cónyuges, que por lo general tenían un aspecto bastante alegre, por lo menos este grupo que me tocó a mí. Después tenemos las sensaciones y emociones negativas, por ejemplo acá está la culpa, acá está el sometimiento, acá está el momento donde vuelven a decirle a uno que se tiene que ir, acá está, esto puede estar afectando su salud, y acá está el canciller. Y los sentimientos de la translocación. Los sentimientos de la translocación, como verán, tienen mucho que ver con las mudanzas, que siempre están ahí dando vueltas, con la identidad nacional, con la soledad, con el ser un malabarista. Cuando el destino es un misterio, a veces las cosas no funcionan, y la unión entre dos culturas. Este es es un concepto muy lindo que se ya denominó el salto. El salto es el primer traslado. Y estas son las sensaciones que aparecen, ¿no? Que son como el salto, que son como, digamos, fuegos artificiales, o que es como un torbellino que uno no sabe dónde está el fondo. El Atlas-T permite 2 componentes fundamentales. Uno tiene que ver con las redes semánticas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a estar codificando citas, y que estas citas se van a ir asociando
van a ir, van a formar parte de, van a ser propiedad de, van a estar asociados a. Y con las co-ocurrencias, ¿esto qué quiere decir? Que se van entrecruzando todos los códigos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder acá? ¿Ven? Con las redes, por ejemplo, esto todo lo hace la máquina, después de los 3 años que estuve decodificando, la máquina finalmente un día me da esto. Aparece, por ejemplo, el astronauta, la vida en suspenso, y esto está asociado. Esto va formando redes semánticas que lo que me van dando es esto. Esto uno aprieta un botón y a uno le va a dar por fundamentación o por densidad, va cambiando de color. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta persona que no quiso seguir haciendo la vida de cónyuge, se separó y finalmente volvió a su vida anterior, acá ven cómo tiene estas líneas muy débiles, que las líneas débiles tienen que ver con cuánto se identifica con la vida como cónyuge. Y acá había muy poca identificación con la vida como cónyuge. Después tenemos, por ejemplo, el malabarista, que es esto que les digo, ven, aparecen estas figuras en 3 distintos, y acá está muy relacionado con la identidad como cónyuge, con los hijos, con el proyecto como cónyuge. A medida que se va poniendo violeta quiere decir que hay mayor densidad y quiere decir que entonces está más relacionado. Y las co-ocurrencias, una, por ejemplo, tiene que ver con el extranjero. El extranjero es aquella persona que cuando vuelve a su país se siente como un extraño. Ese es, digamos, el concepto. El extranjero está muy relacionado acá, por ejemplo, fundamentalmente con la adaptación, lo cual tiene bastante lógica, porque es cómo uno se va adaptando. Lo bueno de acá es que uno esto lo puede pasar a un Excel, este Excel lo puede pasar a un gráfico, a distintos gráficos, ¿no? Y finalmente, todos estos conceptos, lo que van haciendo, van a ir armando estos conceptos que fueron apareciendo. Yo puse a modo de ejemplos de estos, que se denominan dimensiones. Estas dimensiones se generan por el entrecruzamiento de todo lo que uno va poniendo adentro del Atlas. Uno arma eso, pero después, cuando uno quiere ver, bueno, cuántas veces entrecruzó una cosa con otra, eso sí lo hace el Atlas. Mi amigo Montero me lo puede decir porque hizo también con el Atlas el trabajo. ¿Ven? Entonces me empiezan a aparecer las dimensiones, los vínculos, el entorno, los efectos de la translocación de los cuales vamos a hablar ahora. Y los resultados. Bueno, los resultados tienen que ver con esto. Uno, ¿qué diferencia la translocación de otro tipo de migraciones? Uno es la transitoriedad, quiere decir que hay un corte permanente de la vida cotidiana, siempre es transitoria. 2, la representación, esto que yo le decía, el como si, uno está representando afuera y está viviendo como si viviese en Argentina, pero no es Argentina. Esto genera ciertos efectos especiales que ahora vamos a ver, es mediante los vuelos parciales de los cuales ya hablamos, es una adaptación singular porque es una adaptación donde no tiene que haber demasiada adaptación, y clínicamente se diferencia la patología porque muchos de estos efectos especiales que aparecen no son patológicos, son procesos que uno tiene en la translocación. Bueno, estos son los efectos. Lo que les quiero decir de acá, antes que Moti me diga algo, es que estos tiempos que yo llamé tiempo en suspenso, tiempo congelado, generatividad y lo propio, son cosas que me dijeron las cónyuges. Después, si hay que hacer algo más científico, habría que ver cómo se pone. Pero como yo quise poner los nombres que me dieron ellas. Bien, bien. Estos son estos 5. Y lo que les quiero mostrar es, el primero de todos, no, pues no me pases para que yo pueda... El primero es el tiempo en suspenso. El tiempo suspenso es lo que sucede en la translocación cuando uno empieza a hacer esta vida, porque ellas me lo describen como que a partir de ese momento uno está siempre como flotando entre dos mundos. Por eso se llama tiempo en suspenso. Ellos lo grafican en las nubes, con el astronauta, con el globo y
con estar siempre como en un cohete yendo de un lugar a otro. Después tenemos este que a mí me gusta mucho, que es lo que les dije, el sentimiento del extranjero, la sensación de congelamiento de la identidad, que es que cuando uno se va de un lugar queda como una fotografía congelada. Esto Tambu, ¿dónde estás Tambu? Queda como una fotografía congelada de lo que uno dejó, y cuando vuelve uno se encuentra con que uno es medio como sapo de otro pozo, porque uno ya, hasta que se vuelve a adaptar, lleva su tiempo, ¿no? Acá aparece el sapo de otro pozo y acá el hecho de estar como permanentemente volando. Eso se denomina el extranjero. Quiere decir que uno a veces es más extranjero en el propio país de uno que estando afuera. La generatividad tiene que ver con la necesidad que tienen las cónyuges de hacer estando afuera, porque es la manera que ellas pueden dejar huella. Ya que no tienen un reconocimiento estatal, por lo menos tienen un reconocimiento de lo que hacen en el lugar. Y esto es muy importante. Entonces acá aparece de nuevo el malabarista, de nuevo lo importante es dejar huella, la familia, la representación, la importancia de la solidaridad y el crecimiento. Y también esto que tiene que ver con el protocolo, ¿no? Un poco como poner y sacarse el disfraz. Bueno. Y finalmente aparece lo propio. Lo propio es la transformación, se presenta aquí como un encuentro con aquello novedoso que influye en otro, que nos deja algo subjetivante, que podemos hacer propio. ¿Esto qué significa? Esto significa que en la medida en que uno puede encontrar algo que pueda ser propio y pueda llevar a los distintos lugares, esto facilita la adaptación y facilita que uno, a pesar de los cambios, pueda seguir sintiéndose uno. Lo cual, esto es muy importante.